Ley No. 1333. Ley del Medio Ambiente promulgada el 27 de abril de 1992. Publicada en la Gaceta Oficial de Bolivia el 15 de junio 1992. Ley No. 1333. Por cuanto, el Honorable Congreso Nacional, ha sancionado la siguiente ley. El Honorable Congreso Nacional. Decreta. Ley del Medio Ambiente. Título y disposiciones generales. Capítulo y objeto de la ley. Artículo 1. La presente ley tiene por objeto la protección y conservación del medio ambiente y los recursos naturales, regulando las acciones del hombre con relación a la naturaleza y promoviendo el desarrollo sostenible con la finalidad de mejorar la calidad de vida de la población. Artículo 2. Para los fines de la presente ley, se entiende por desarrollo sostenible el proceso mediante el cual se satisfacen las necesidades de la actual generación, sin poner en riesgo la satisfacción de necesidades de las generaciones futuras. La concepción de desarrollo sostenible implica una tarea global de carácter permanente. Artículo 3. El medio ambiente y los recursos naturales constituyen patrimonio de la nación, su protección y aprovechamiento se encuentran regidos por ley y son de orden público. Artículo 4. La presente ley es de orden público, interés social, económico y cultural. Título 2. De la gestión ambiental. Capítulo I. De la política ambiental. Artículo 5. La política nacional del medio ambiente debe contribuir a mejorar la calidad de vida de la población, sobre las siguientes bases. 1. Definición de acciones gubernamentales que garanticen la preservación, conservación, mejoramiento y restauración de la calidad ambiental urbana y rural. 2. Promoción del desarrollo sostenible con equidad y justicia social tomando en cuenta la diversidad cultural del país. 3. Promoción de la conservación de la diversidad biológica garantizando el mantenimiento y la permanencia de los diversos ecosistemas del país. 4. Optimización y racionalización el uso de aguas, aire, suelos y otros recursos naturales renovables garantizando su disponibilidad a largo plazo. 5. Incorporación de la dimensión ambiental en los procesos del desarrollo nacional. 6. Incorporación de la educación ambiental para beneficio de la población en su conjunto. 7. Promoción y fomento de la investigación científica y tecnológica relacionada con el medio ambiente y los recursos naturales. 8. Establecimiento del ordenamiento territorial, a través de la zonificación ecológica, económica, social y cultural. El ordenamiento territorial no implica una alteración de la división política nacional establecida. 9. Creación y fortalecimiento de los medios, instrumentos y metodologías necesarias para el desarrollo de planes y estrategias ambientales del país priorizando la elaboración y mantenimiento de cuentas patrimoniales con la finalidad de medir las variaciones del patrimonio natural nacional. 10. Compatibilización de las políticas nacionales con las tendencias de la política internacional en los temas relacionados con el medio ambiente precautelando la soberanía y los intereses nacionales. Capítulo 2. Del marco institucional. Artículo 6. Créase la Secretaría Nacional del Medio Ambiente, SENMA, dependiente de la Presidencia de la República como organismo encargado de la gestión ambiental. El Secretario Nacional del Medio Ambiente tendrá el rango de Ministro de Estado, será designado por el Presidente de la República y concurrirá al Consejo de Ministros. Artículo 7. La Secretaría Nacional del Medio Ambiente tiene las siguientes funciones básicas. 1. Formular y dirigir la política nacional del medio ambiente en concordancia con la política general y los planes nacionales de desarrollo y cultural. 2. Incorporar la dimensión ambiental al Sistema Nacional de Planificación. Al efecto, el Secretario Nacional del Medio Ambiente participará como miembro titular del Consejo Nacional de Economía y Planificación, CONEPLAN. 3. Planificar, coordinar, evaluar y controlar las actividades de la gestión ambiental. 4. Promover el desarrollo sostenible en el país. 5. Normar, regular y fiscalizar las actividades de su competencia en coordinación con las entidades públicas sectoriales y departamentales. 6. Aprobar o rechazar y supervisar los estudios de evaluación de impacto ambiental de carácter nacional, en coordinación con los ministerios sectoriales respectivos y las secretarías departamentales del medio ambiente. 7. Promover el establecimiento del ordenamiento territorial, en coordinación con las entidades públicas y privadas, sectoriales y departamentales.
8. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones emanadas de la presente ley. Artículo 8 grados. Créanse los consejos departamentales del medio ambiente, CODEMA, en cada uno de los departamentos del país como organismos de máxima decisión y consulta a nivel departamental, en el marco de la Política Nacional del Medio Ambiente establecida con las siguientes funciones y atribuciones. A. Definir la política departamental del medio ambiente. B. Priorizar y aprobar los planes, programas y proyectos de carácter ambiental elevados a su consideración a través de las secretarías departamentales. C. Aprobar normas y reglamentos de ámbito departamental relacionados con el medio ambiente. D. Supervisar y controlar las actividades encargadas a las secretarías departamentales. E. Elevar ternas ante el Secretario Nacional del Medio Ambiente para la designación del Secretario Departamental del Medio Ambiente. F. Cumplir y hacer cumplir la presente ley y las resoluciones emitidas por los mismos. Corresponde a los gobiernos departamentales convocar a las instituciones regionales públicas, privadas, cívicas, empresariales, laborales y otras para la conformación de los consejos departamentales del medio ambiente. Estarán compuestos por 7 representantes de acuerdo a lo dispuesto por la reglamentación respectiva. Artículo 9 grados. Créanse las secretarías departamentales del medio ambiente como entidades descentralizadas de la Secretaría Nacional del Medio Ambiente, cuyas atribuciones principales serán las de ejecutar las políticas departamentales emanadas de los consejos departamentales del medio ambiente, velando por que las mismas se encuentren enmarcadas en la Política Nacional del Medio Ambiente. Asimismo, tendrán las funciones encargadas a la Secretaría Nacional que correspondan al ámbito departamental, de acuerdo a reglamentación. Artículo 10 grados. Los ministerios, organismos e instituciones públicas de carácter nacional, departamental, municipal y local, relacionados con la problemática ambiental, deben adecuar sus estructuras de organización a fin de disponer de una instancia para los asuntos referidos al medio ambiente. Asimismo, en coordinación con la Secretaría del Medio Ambiente correspondiente apoyarán la ejecución de programas y proyectos que tengan el propósito de preservar y conservar el medio ambiente y los recursos naturales. Capítulo 3 de la planificación ambiental. Artículo 1 grados. La planificación del desarrollo nacional y regional del país deberá incorporar la dimensión ambiental a través de un proceso dinámico permanente y concertado entre las diferentes entidades involucradas en la problemática ambiental. Artículo 1-2 grados. Son instrumentos básicos de la planificación ambiental. A. La formulación de planes, programas y proyectos a corto, mediano y largo plazo, a nivel nacional, departamental y local. B. El ordenamiento territorial sobre la base de la capacidad de uso de los ecosistemas, la localización de asentamientos humanos y las necesidades de la conservación del medio ambiente y los recursos naturales. C. El manejo integral y sostenible de los recursos a nivel de cuenca y otra unidad geográfica. D. Los estudios de evaluación de impacto ambiental. E. Los mecanismos de coordinación y concertación intersectorial, interinstitucional e interregional. F. Los inventarios, diagnósticos, estudios y otras fuentes de información. G. Los medios de evaluación, control y seguimiento de la calidad ambiental. Artículo 1-3 grados. La Secretaría Nacional del Medio Ambiente queda encargada de la conformación de la Comisión para el Ordenamiento Territorial, responsable de su establecimiento en el país. Artículo 1-4 grados. El Ministerio de Planeamiento y Coordinación, con el apoyo del Ministerio de Finanzas, la Secretaría Nacional del Medio Ambiente y los organismos competentes, son responsables de la elaboración y mantenimiento de las cuentas patrimoniales con la finalidad de disponer de un adecuado sistema de evaluación del patrimonio natural nacional. Capítulo 4 del Sistema Nacional de Información Ambiental. Artículo 1-5 grados. La Secretaría Nacional y las Secretarías Departamentales del Medio Ambiente quedan encargadas de la organización del Sistema Nacional de Información Ambiental, cuyas funciones y atribuciones serán registrar, organizar, actualizar y difundir la información ambiental nacional. Artículo 1-6 grados. Todos los informes y documentos resultantes de las actividades científicas y trabajos técnicos y de otra índole realizados en el país por personas naturales o colectivas, nacionales y diagonal o internacionales, vinculadas a la temática el medio ambiente y recursos naturales, serán remitidos al Sistema Nacional de Información Ambiental.
Título 3 de los aspectos ambientales. Capítulo I de la calidad ambiental. Artículo 1. 7 grados es deber del Estado y la sociedad, garantizar el derecho que tiene toda persona y ser viviente a disfrutar de un ambiente sano y agradable en el desarrollo y ejercicio de sus actividades. Artículo 1. 8 grados el control de la calidad ambiental es de necesidad y utilidad pública e interés social. La Secretaría Nacional y las Secretarías Departamentales del Medio Ambiente promoverán y ejecutarán acciones para hacer cumplir con los objetivos del control de la calidad ambiental. Artículo 1. 9 grados son objetivos del control de la calidad ambiental. 1. Preservar, conservar, mejorar y restaurar el medio ambiente y los recursos naturales a fin de elevar la calidad de vida de la población. 2. Normar y regular la utilización del medio ambiente y los recursos naturales en beneficio de la sociedad en su conjunto. 3. Prevenir, controlar, restringir y evitar actividades que conlleven efectos nocivos o peligrosos para la salud y o deterioren el medio ambiente y los recursos naturales. 4. Normas y orientar las actividades del Estado y la sociedad en lo referente a la protección del medio ambiente y al aprovechamiento sostenible de los recursos naturales a objeto de garantizar la satisfacción de las necesidades de la presente y futuras generaciones. Capítulo 2 de las actividades y factores susceptibles de degradar el medio ambiente. Artículo 2. 0 grados se consideran actividades y o factores susceptibles de degradar el medio ambiente, cuando excedan los límites permisibles a establecerse en reglamentación expresa, los que a continuación se enumeran. A. Los que contaminan el aire, las aguas en todos sus estados, el suelo y el subsuelo. B. Los que producen alteraciones nocivas de las condiciones hidrológicas, edafológicas, geomorfológicas y climáticas. C. Los que alteran el patrimonio cultural, el paisaje y los bienes colectivos o individuales, protegidos por ley. D. Los que alteran el patrimonio natural constituido por la diversidad biológica, genética y ecológica, sus interpelaciones y procesos. E. Las acciones directas o indirectas que producen o pueden producir el deterioro ambiental en forma temporal o permanente, incidiendo sobre la salud de la población. Artículo 2. 1 grados es deber de todas las personas naturales o colectivas que desarrollen actividades susceptibles de degradar el medio ambiente, tomar las medidas preventivas correspondientes, informar a la autoridad competente y a los posibles afectados, con el fin de evitar daños a la salud de la población, el medio ambiente y los bienes. Capítulo 3 de los problemas ambientales derivados de desastres nacionales. Artículo 2. 2 grados es deber del Estado y la sociedad la prevención y control de los problemas ambientales derivados de desastres naturales o de las actividades humanas. El Estado promoverá y fomentará la investigación referente a los efectos de los desastres naturales sobre la salud, el medio ambiente y la economía nacional. Artículo 2. 3 grados el Ministerio de Defensa Nacional en coordinación con los sectores público y privado, deberán elaborar y ejecutar planes de prevención y contingencia destinados a la atención de la población y recuperación de las áreas afectadas por desastres naturales. Capítulo 4 de la evaluación de impactos ambientales. Artículo 2. 4 grados para los efectos de la presente ley, se entiende por evaluación de impacto ambiental, EIA, al conjunto de procedimientos administrativos, estudios y sistemas técnicos que permiten estimar los efectos que la ejecución de una determinada obra, actividad o proyecto puedan causar sobre el medio ambiente. Artículo 25. Todas las obras, actividades públicas o privadas, con carácter previo a su fase de inversión, deben contar obligatoriamente con la identificación de la categoría de evaluación de impacto ambiental que deberá ser realizada de acuerdo a los siguientes niveles. 1. Requiere de EIA analítica integral. 2. Requiere de EIA analítica específica. 3. No requiere de EIA analítica específica pero puede ser aconsejable su revisión conceptual. 4. No requiere de EIA. Artículo 2. 6 grados las obras, proyectos o actividades que por sus características requieran del estudio de evaluación de impacto ambiental según lo prescrito en el artículo anterior, con carácter previo a su ejecución, deberán contar obligatoriamente con la declaratoria de impacto ambiental, DIA, procesada por los organismos sectoriales competentes, expedida por las Secretarías Departamentales del Medio Ambiente y homologada por la Secretaría Nacional. La homologación deberá verificarse en el plazo perentorio de 20 días, caso contrario, quedará la DIA consolidada sin la respectiva homologación.
En el caso de proyectos de alcance nacional, la DIA debería ser tramitada directamente ante la Secretaría Nacional del Medio Ambiente. La declaratoria de impacto ambiental incluirá los estudios, recomendaciones técnicas, normas y límites, dentro de los cuales deberán desarrollarse las obras, proyectos de actividades evaluados y registrados en las secretarías departamentales y diagonal o Secretaría Nacional del Medio Ambiente. La declaratoria de impacto ambiental se constituirá en la referencia técnico-legal para la calificación periódica del desempeño y ejecución de dichas obras, proyectos o actividades. Artículo 2.7 grados. La Secretaría Nacional del Medio Ambiente determinará mediante reglamentación expresa, aquellos tipos de obras o actividades, públicas o privadas, que requieran en todos los casos el correspondiente estudio de evaluación de impacto ambiental. Artículo 2.8 grados. La Secretaría Nacional y las Secretarías Departamentales del Medio Ambiente, en coordinación con los organismos sectoriales correspondientes, quedan encargados del control, seguimiento y fiscalización de los impactos ambientales, planos de protección y mitigación, derivados de los respectivos estudios y declaratorias. Las normas procedimentales para la presentación, categorización, evaluación, aprobación o rechazo, control, seguimiento y fiscalización de los estudios de evaluación de impacto ambiental serán establecidas en la reglamentación correspondiente. Capítulo V de los asuntos del medio ambiente en el contexto internacional. Artículo 2.9 grados. El Estado promoverá tratados y acciones internacionales de preservación, conservación y control de fauna y flora, de áreas protegidas, de cuencas y diagonal o ecosistemas compartidos con uno o más países. Artículo 3.0 grados. El Estado regulará y controlará la producción, introducción y comercialización de productos farmacéuticos, agrotóxicos y otras sustancias peligrosas y diagonal o nocivas para la salud y diagonal o del medio ambiente. Se reconocen como tales, aquellos productos y sustancias establecidas por los organismos nacionales e internacionales correspondientes, como también las prohibidas en los países de fabricación o de origen. Artículo 3.1 grados. Queda prohibida la introducción, depósito y tránsito por territorio nacional de desechos tóxicos, peligrosos, radioactivos u otros de origen interno y diagonal o externo que por sus características constituyan un peligro para la salud de la población y el medio ambiente. El tráfico ilícito de desechos peligrosos será sancionado en conformidad a las penalidades establecidas por ley. Título 4 de los recursos naturales en general. Capítulo I de los recursos naturales renovables. Artículo 3.2 grados. Es deber del Estado y la sociedad preservar, conservar, restaurar y promover el aprovechamiento de los recursos naturales renovables, entendidos para los fines de esta ley, como recursos bióticos, flora y fauna, y los abióticos como el agua, aire y suelo con una dinámica propia que les permite renovarse en el tiempo. Artículo 3.3 grados. Se garantiza el derecho de uso de los particulares sobre los recursos naturales renovables, siempre que cumplan lo dispuesto en el artículo 34 de la presente ley. Artículo 3.4 grados. Las leyes especiales que se dicten para cada recurso natural, deberán establecer las normas que regulen los distintos modos, condiciones y prioridades de adquirir el derecho de uso de los recursos naturales renovables de dominio público, de acuerdo a características propias de los mismos, potencialidades regionales y aspectos sociales, económicos y culturales. Artículo 3.5 grados. Los departamentos o regiones donde se aprovechen recursos naturales deben participar directa o indirectamente de los beneficios de la conservación y diagonal o la utilización de los mismos, de acuerdo a lo establecido por ley, beneficios que serán destinados a propiciar el desarrollo sostenible de los departamentos o regiones donde se encuentren. Capítulo 2 del recurso agua. Artículo 3.6 grados. Las aguas en todos sus estados son de dominio originario del Estado y constituyen un recurso natural básico para todos los procesos vitales. Su utilización tiene relación e impacto en todos los sectores vinculados al desarrollo, por lo que su protección y conservación es tarea fundamental del Estado y la sociedad. Artículo 3.7 grados. Constituye prioridad nacional la planificación, protección y conservación de las aguas en todos sus estados y el manejo integral y control de las cuencas donde nacen o se encuentran las mismas. Artículo 3.8 grados. El Estado promoverá la planificación, el uso y aprovechamiento integral de las aguas, para beneficio de la comunidad nacional con el propósito de asegurar su disponibilidad permanente,
priorizando acciones a fin de garantizar agua de consumo para toda la población. Artículo 3. 9 grados. El Estado normará y controlará el vertido de cualquier sustancia o residuo líquido, sólido y gaseoso que cause o pueda causar la contaminación de las aguas o la degradación de su entorno. Los organismos correspondientes reglamentarán el aprovechamiento integral, uso racional, protección y conservación de las aguas. Capítulo 3. Del aire y la atmósfera. Artículo 4. 0 grados. Es deber del Estado y la sociedad mantener la atmósfera en condiciones tales que permita la vida y su desarrollo en forma óptima y saludable. Artículo 4. 1 grados. El Estado a través de los organismos correspondientes normará y controlará la descarga en la atmósfera de cualquier sustancia en la forma de gases, vapores, humos y polvos que puedan causar daños a la salud, al medio ambiente, molestias a la comunidad o sus habitantes y efectos nocivos a la propiedad pública o privada. Se establece como daño premeditado, el fumar tabaco en locales escolares y de salud, por ser estos recintos donde están más expuestos menores de edad y personas con baja resistencia a los efectos contaminantes del aire. Se prohíbe el fumar en locales públicos cerrados y en medios de movilización y transporte colectivo. Los locales públicos cerrados deberán contar con ambientes separados especiales para fumar. Artículo 4. 2 grados. El Estado, a través de sus organismos competentes, establecerá, regulará y controlará los niveles de ruidos originados en actividades comerciales, industriales, domésticas, de transporte u otras a fin de preservar y mantener la salud y el bienestar de la población. Capítulo 4. Del recurso suelo. Artículo 4. 3 grados. El uso de los suelos para actividades agropecuarias forestales deberá efectuarse manteniendo su capacidad productiva, aplicándose técnicas de manejo que eviten la pérdida o degradación de los mismos, asegurando de esta manera su conservación y recuperación. Las personas y empresas públicas o privadas que realicen actividades de uso de suelos que alteren su capacidad productiva, están obligados a cumplir con las normas y prácticas de conservación y recuperación. Artículo 4. 4 grados. La Secretaría Nacional del Medio Ambiente, en coordinación con los organismos sectoriales y departamentales, promoverá el establecimiento del ordenamiento territorial con la finalidad de armonizar el uso del espacio físico y los objetivos del desarrollo sostenible. Artículo 4. 5 grados. Es deber del Estado normar y controlar la conservación y manejo adecuado de los suelos. El Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios, en coordinación con la Secretaría Nacional del Medio Ambiente, establecerá los reglamentos pertinentes que regulen el uso, manejo y conservación de los suelos y sus mecanismos de control de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento territorial. Capítulo V. De los bosques y tierras forestales. Artículo 4. 6 grados. Los bosques naturales y tierras forestales son de dominio originario del Estado, su manejo y uso debe ser sostenible. La autoridad competente establecida por ley especial, en coordinación con sus organismos departamentales descentralizados, normará el manejo integral y el uso sostenible de los recursos del bosque para los fines de su conservación, producción, industrialización y comercialización, así como también y en coordinación con los organismos competentes, la preservación de otros recursos naturales que forman parte de su ecosistema y del medio ambiente en general. Artículo 4. 7 grados. La autoridad competente establecida por ley especial, clasificará los bosques de acuerdo a su finalidad considerando los aspectos de conservación, protección y producción. Asimismo valorizará los bosques y sus resultados servirán de base para la ejecución de planes de manejo y conservación de recursos coordinando con las instituciones afines del sector. Artículo 4. 8 grados. Las entidades de derecho público fomentarán las actividades de investigación a través de un programa de investigación forestal, orientado a fortalecer los proyectos de forestación, métodos de manejo e industrialización de los productos forestales. Para la ejecución de los mismos, se asignarán los recursos necesarios. Artículo 4. 9 grados. La industria forestal deberá estar orientada a favorecer los intereses nacionales, potenciando la capacidad de transformación, comercialización y aprovechamiento adecuado de los recursos forestales, aumentando el valor agregado de las especies aprovechadas, diversificando la producción y garantizando el uso sostenible de los mismos. Artículo 5. 0 grados. Las empresas madereras deberán reponer los recursos maderables extraídos del bosque natural mediante programas de forestación industrial, además del cumplimiento de las obligaciones contempladas en los planes de manejo.
Para los programas de forestación industrial en lugares diferentes al del origen del recurso extraído, el Estado otorgará los mecanismos de incentivo necesarios. Artículo 5.1. Grados. Declararse de necesidad pública la ejecución de los planes de forestación y agroforestación en el territorio nacional, con fines de recuperación de sueldos, protección de cuencas, producción de leña, carbón vegetal, uso comercial e industrial y otras actividades específicas. Capítulo B de la flora y la fauna silvestre. Artículo 5.2. Grados. El Estado y la sociedad deben velar por la protección, conservación y restauración de la fauna y flora silvestre, tanto acuática como terrestre, consideradas patrimonio del Estado, en particular de las especies endémicas, de distribución restringida, amenazadas y en peligro de extinción. Artículo 5.3. Grados. Las universidades, entidades científicas y organismos competentes públicos y privados, deberán fomentar y ejecutar programas de investigación y evaluación de la fauna y flora silvestre, con el objeto de conocer su valor científico, ecológico, económico y estratégico para la nación. Artículo 5.4. Grados. El Estado debe promover y apoyar el manejo de la fauna y flora silvestres, en base a información técnica, científica y económica, con el objeto de hacer un uso sostenible de las especies autorizadas para su aprovechamiento. Artículo 5.5. Grados. Es deber del Estado preservar la biodiversificación y la integridad del patrimonio genético de la flora y fauna tanto silvestre como de especies nativas domesticadas, así como normar las actividades de las entidades públicas y privadas, nacionales o internacionales, dedicadas a la investigación, manejo y ejecución de proyectos del sector. Artículo 5.6. Grados. El Estado promoverá programas de desarrollo en favor de las comunidades que tradicionalmente aprovechan los recursos de flora y fauna silvestre, con fines de subsistencia, a modo de evitar su depredación y alcanzar su uso sostenible. Artículo 5.7. Grados. Los organismos competentes normarán, fiscalizarán y aplicarán los procedimientos y requerimientos para permisos de caza, recolección, extracción y comercialización de especies de fauna, flora, de sus productos, así como el establecimiento de vedas. Capítulo 7 de los recursos hidrobiológicos. Artículo 5.8. Grados. El Estado a través del organismo competente fomentará el uso sostenible de los recursos hidrobiológicos aplicando técnicas de manejo adecuadas que eviten la pérdida o degradación de los mismos. Artículo 5.9. Grados. La extracción, captura y cultivo de especies hidrobiológicas que se realizan mediante la actividad pesquera otras, serán normadas mediante legislación especial. Capítulo 8 de las áreas protegidas. Artículo 6.0. Grados. Las áreas protegidas constituyen áreas naturales con o sin intervención humana, declaradas bajo protección del Estado mediante disposiciones legales, con el propósito de proteger y conservar la flora y fauna silvestre, recursos genéticos, ecosistemas naturales, cuencas hidrográficas y valores de interés científico, estético, histórico, económico y social, con la finalidad de conservar y preservar el patrimonio natural y cultural del país. Artículo 6.1. Grados. Las áreas protegidas son patrimonio del Estado y de interés público y social, debiendo ser administradas según sus categorías, zonificación y reglamentación en base a planes de manejo, con fines de protección y conservación de sus recursos naturales, investigación científica, así como para la recreación, educación y promoción del turismo ecológico. Artículo 6.2. Grados. La Secretaría Nacional y las Secretarías Departamentales del Medio Ambiente son los organismos responsables de normar y fiscalizar el manejo integral de las áreas protegidas. En la administración de las áreas protegidas podrán participar entidades públicas y privadas sin fines de lucro, sociales, comunidades tradicionales establecidas y pueblos indígenas. Artículo 6.3. Grados. La Secretaría Nacional y las Secretarías Departamentales del Medio Ambiente quedan encargadas de la organización del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. El Sistema Nacional de Áreas Protegidas, SNAP, comprende las áreas protegidas existentes en el territorio nacional, como un conjunto de áreas de diferentes categorías que ordenadamente relacionadas entre sí, y a través de su protección y manejo contribuyen al logro de los objetivos de la conservación. Artículo 6.4. Grados. La declaratoria de áreas protegidas es compatible con la existencia de comunidades tradicionales y pueblos indígenas, considerando los objetivos de la conservación y sus planes de manejo.
Artículo 6.5 grados. La definición de categorías de áreas protegidas así como las normas para su creación, manejo y conservación, serán establecidas en la legislación especial. Capítulo 9 de la actividad agropecuaria. Artículo 6.6 grados. La producción agropecuaria debe ser desarrollada de tal manera que se pueda lograr sistemas de producción y uso sostenible, considerando los siguientes aspectos. 1. La utilización de los suelos para uso agropecuario deberá someterse a normas prácticas que aseguren la conservación de los agroecosistemas. 2. El Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios fomentará la ejecución de planes de restauración de suelos de uso agrícola en las distintas regiones del país. Asimismo, la actividad pecuaria deberá estar de acuerdo a normas técnicas relacionadas al uso del suelo y de praderas. 3. Las pasturas naturales situadas en las alturas y zonas inundadizas, utilizadas con fines de pastoreo, deberán ser aprovechadas conforme a su capacidad de producción de biomasa y carga animal. 4. El Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios establecerá en la reglamentación correspondiente, normas técnicas y de control para chaqueos, desmontes, labranzas, empleo de maquinaria agrícola, uso de agroquímicos, rotaciones, prácticas de cultivo y uso de praderas. Artículo 6.7 grados. Las instituciones de investigación agropecuaria encargadas de la generación y transferencia de tecnologías, deberán orientar sus actividades a objeto de elevar los índices de productividad a largo plazo. Capítulo X de los recursos naturales no renovables. Artículo 6.8 grados. Pertenecen al dominio originario del Estado todos los recursos naturales no renovables, cualquiera sea su origen o forma de yacimiento, se encuentren en el subsuelo o suelo. Artículo 6.9 grados. Para los fines de la presente ley, se entiende por recursos naturales no renovables, aquellas sustancias que encontrándose en su estado natural originario no se renuevan y son susceptibles de agotarse cuantitativamente por efecto de la acción del hombre o de fenómenos naturales. Corresponden a la categoría de recursos naturales no renovables, los minerales metálicos y no metálicos, así como los hidrocarburos en sus diferentes estados. Capítulo 11 de los recursos minerales. Artículo 7.0 grados. La explotación de los recursos minerales debe desarrollarse considerando el aprovechamiento integral de las materias primas, el tratamiento de materiales de desecho, la disposición segura de colas, relaves y desmontes, el uso eficiente de energía y el aprovechamiento nacional de los yacimientos. Artículo 7.1 grados. Las operaciones extractivas mineras, durante y una vez concluida su actividad, deberán contemplar la recuperación de las áreas aprovechadas con el fin de reducir y controlar la erosión, estabilizar los terrenos y proteger las aguas, corrientes y termales. Artículo 7.2 grados. El Ministerio de Minería y Metalurgia, en coordinación con la Secretaría Nacional del Medio Ambiente, establecerá las normas técnicas correspondientes que determinarán los límites permisibles para las diferentes acciones y efectos de las actividades mineras. Capítulo 12 de los recursos energéticos. Artículo 7.3 grados. Los recursos energéticos constituyen factores esenciales para el desarrollo sostenible del país, debiendo su aprovechamiento realizarse eficientemente, bajo las normas de protección y conservación del medio ambiente. Las actividades hidrocarburíferas, realizadas por YPFB y otras empresas, en todas sus fases, deberán contemplar medidas ambientales de prevención y control de contaminación, deforestación, erosión y sedimentación, así como de protección de flora y de fauna silvestre, paisaje natural y áreas protegidas. Asimismo, deberán implementarse planes de contingencias para evitar derrames de hidrocarburos y otros productos contaminantes. Artículo 7.4 grados. El Ministerio de Energía e Hidrocarburos, en coordinación con la Secretaría Nacional del Medio Ambiente, elaborará las normas específicas pertinentes. Asimismo, promoverá la investigación, aplicación y uso de energía alternativas no contaminantes. Título V de la población y el medio ambiente. Capítulo I de la población y el medio ambiente. Artículo 7.5 grados. La política nacional de población contemplará una adecuada política de migración en el territorio de acuerdo al ordenamiento territorial y a los objetivos de protección y conservación del medio ambiente y los recursos naturales. Artículo 7.6 grados. Corresponde a los gobiernos municipales, en el marco de sus atribuciones y competencias, promover,
formular y ejecutar planes de ordenamiento urbano y crear los mecanismos necesarios que permitan el acceso de la población a zonas en condiciones urbana y civils, dando preferencia a los sectores de bajos ingresos económicos. Artículo 7.7 grados. La planificación de la expansión territorial y espacial de las ciudades, dentro del ordenamiento territorial regional, deberá incorporar la variable ambiental. Artículo 7.8 grados. El Estado creará los mecanismos y procedimientos necesarios para garantizar 1. La participación de comunidades tradicionales y pueblos indígenas en los procesos del desarrollo sostenible y uso racional de los recursos naturales renovables, considerando sus particularidades sociales, económicas y culturales, en el medio donde desenvuelven sus actividades. 2. El rescate, difusión y utilización de los conocimientos sobre uso y manejo de recursos naturales con la participación directa de las comunidades tradicionales y pueblos indígenas. Título I de la salud y el medio ambiente. Capítulo I de la salud y el medio ambiente. Artículo 7.9 grados. El Estado a través de sus organismos competentes ejecutará acciones de prevención, control y evaluación de la degradación del medio ambiente que en forma directa o indirecta atente contra la salud humana, vida animal y vegetal. Igualmente velará por la restauración de las zonas afectadas. Es de prioridad nacional, la promoción de acciones de saneamiento ambiental, garantizando los servicios básicos y otros a la población urbana y rural en general. Artículo 8.0 grados. Para los fines del artículo anterior, el Ministerio de Previsión Social y Salud Pública, el Ministerio de Asuntos Urbanos, el Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios y la Secretaría Nacional del Medio Ambiente, en coordinación con los sectores responsables a nivel departamental y local, establecerán las normas, procedimientos y reglamentos respectivos. Título 7 de la Educación Ambiental. Capítulo I de la Educación Ambiental. Artículo 8.1 grados. El Ministerio de Educación y Cultura, las universidades de Bolivia, la Secretaría Nacional y los consejos departamentales del medio ambiente, definirán políticas y estrategias para fomentar, planificar y desarrollar programas de educación ambiental formal y no formal, en coordinación con instituciones públicas y privadas que realizan actividades educativas. Artículo 8.2 grados. El Ministerio de Educación y Cultura incorporará la temática ambiental con enfoque interdisciplinario y carácter obligatorio en los planes y programas en todos los grados, niveles, ciclos y modalidades de enseñanza del sistema educativo, así como de los institutos técnicos de formación, capacitación y actualización docente, de acuerdo con la diversidad cultural y las necesidades de conservación del país. Artículo 8.3 grados. Las universidades autónomas y privadas orientarán sus programas de estudio y de formación técnica y profesional en la perspectiva de contribuir al logro del desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente. Artículo 8.4 grados. Los medios de comunicación social, públicos o privados, deben fomentar y facilitar acciones para la educación e información sobre el medio ambiente y su conservación, de conformidad a reglamentación a ser establecida por el Poder Ejecutivo. Título 8 de la Ciencia y la Tecnología. Capítulo I de la Ciencia y Tecnología. Artículo 8.5 grados. Corresponde al Estado y a las instituciones técnicas especializadas. A. Promover y fomentar la investigación y el desarrollo científico y tecnológico en materia ambiental. B. Apoyar el rescate, uso y mejoramiento de las tecnologías tradicionales adecuadas. C. Controlar la introducción o generación de tecnologías que atenten contra el medio ambiente. D. Fomentar la formación de recursos humanos y la actividad científica en la niñez y la juventud. E. Administrar y controlar la transferencia de tecnología de beneficio para el país. Artículo 86. El Estado dará prioridad y ejecutará acciones de investigación científica y tecnológica en los campos de la biotecnología, agroecología, conservación de recursos genéticos, uso de energías, control de la calidad ambiental y el conocimiento de los ecosistemas del país. Título 9 del Fomento e incentivos a las actividades del medio ambiente. Capítulo I del Fondo Nacional para el Medio Ambiente. Artículo 8.7 grados. Créase el Fondo Nacional para el Medio Ambiente, FONAMA, dependiente de la Presidencia de la República, como organismo de administración descentralizada, con personería jurídica propia y autonomía de gestión, cuyo objetivo principal será la captación interna o externa de recursos dirigidos al financiamiento de planes,
programas, proyectos, investigación científica y actividades de conservación del medio ambiente y de los recursos naturales. Artículo 8.8 grados. El Fondo Nacional para el Medio Ambiente contará con un directorio como organismo de decisión presidido por el Secretario Nacional del Medio Ambiente, constituido por 3 representantes del Poder Ejecutivo, 3 de los consejos departamentales del medio ambiente y 1 designado por las instituciones bolivianas no públicas sin fines de lucro, vinculadas a la problemática ambiental de acuerdo a reglamentación. Artículo 8.9 grados. Las prioridades para la recaudación de fondos así como los programas, planes y proyectos aprobados y financiados por el Fondo Nacional para el Medio Ambiente, deben estar enmarcados dentro de las políticas nacionales, departamentales y locales establecidas por los organismos pertinentes. La Contraloría General de la República deberá verificar el manejo de recursos del Fondo Nacional para el Medio Ambiente. Capítulo 2 de los incentivos y las actividades productivas vinculadas al medio ambiente. Artículo 9.0 grados. El Estado a través de sus organismos competentes establecerá mecanismos de fomento e incentivo para todas aquellas actividades públicas y diagonal o privadas de protección industrial, agropecuaria, minera, forestal y de otra índole, que incorporen tecnologías y procesos orientados a lograr la protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible. Artículo 9.1 grados. Los programas, planes y proyectos de participación a realizarse por organismos nacionales, públicos y diagonal o privados, deben ser objeto de incentivos arancelarios, fiscales o de otra índole creados por leyes especiales. Título X de la participación ciudadana. Capítulo I. Artículo 9.2 grados. Toda persona natural o colectiva tiene derecho a participar en la gestión ambiental, en los términos de esta ley, y el deber de intervenir activamente en la comunidad para la defensa y diagonal o conservación del medio ambiente y en caso necesario hacer uso de los derechos que la presente ley le confiere. Artículo 9.3 grados. Toda persona tiene derecho a ser informada veraz, oportuna y suficientemente sobre las cuestiones vinculadas con la protección del medio ambiente, así como a formular peticiones y promover iniciativas de carácter individual o colectivo, ante las autoridades competentes que se relacionen con dicha protección. Artículo 9.4 grados. Las peticiones e iniciativas que se promuevan ante autoridad competente, se efectuarán con copia a la Secretaría Departamental del Medio Ambiente, se resolverán previa audiencia pública dentro de los 15 días perentorios siguientes a su presentación. Las resoluciones que se dicten podrán ser objeto de apelación con carácter suspensivo, ante la Secretaría Departamental y Diagonal o Nacional del Medio Ambiente, sin perjuicio de recurrir a otras instancias legales. En caso de negativa o de no realización de la audiencia a que se refiere el párrafo anterior, él o los afectados harán conocer este hecho a la Secretaría Departamental y Diagonal o Nacional del Medio Ambiente, para que ésta siga la acción en contra de la autoridad denunciada por violación a los derechos constitucionales y los señalados en la presente ley. Título 11 de las medidas de seguridad, de las infracciones administrativas y de los delitos ambientales. Capítulo I de la inspección y vigilancia. Artículo 9.5 grados. La Secretaría Nacional del Medio Ambiente y diagonal o las secretarías departamentales con la cooperación de las autoridades competentes realizarán la vigilancia e inspección que consideren necesarias para el cumplimiento de la presente ley y su reglamentación respectiva. Para efectos de esta disposición, el personal autorizado tendrá acceso a lugares o establecimientos objeto de dicha vigilancia e inspección. Artículo 9.6 grados. Las autoridades a que se hace referencia en el artículo anterior estarán facultadas para requerir de las personas naturales o colectivas, toda información que conduzca a la verificación del cumplimiento de las normas prescritas por esta ley y sus reglamentos. Capítulo 2 de las medidas de seguridad ambiental. Artículo 9.7 grados. La Secretaría Nacional del Medio Ambiente y diagonal o las secretarías departamentales, en base a los resultados de las inspecciones, dictarán las medidas necesarias para corregir las irregularidades encontradas, notificándolas al interesado y otorgándole un plazo adecuado para su regularización. Artículo 9.8 grados. En caso de peligro inminente para la salud pública y el medio ambiente, la Secretaría Nacional del Medio Ambiente y diagonal o las secretarías departamentales ordenarán, de inmediato, las medidas de seguridad aprobadas en beneficio del bien común. Capítulo 3 de las infracciones administrativas y sus procedimientos.
Artículo 99 grados. Las contravenciones a los preceptos de esta ley y las disposiciones que de ella deriven serán consideradas como infracciones administrativas, cuando ellas no configuren un delito. Estas violaciones serán sancionadas por la autoridad administrativa competente y de conformidad con el reglamento correspondiente. Artículo 100 grados. Cualquier persona natural o colectiva, al igual que los funcionarios públicos, tienen la obligación de denunciar ante la autoridad competente la infracción de normas que protejan el medio ambiente. Artículo 101 grados. Para los fines del artículo 100 deberá aplicarse el procedimiento siguiente. A. Presentada la denuncia escrita, la autoridad receptora en el término perentorio de 24 horas señalará día y hora para la inspección, la misma que se efectuará dentro de las 72 horas siguientes. Debiendo en su caso, aplicarse el término de la distancia. La inspección se efectuará en el lugar donde se hubiere cometido la supuesta infracción, debiendo levantarse acta circunstanciada de la misma e inmediatamente iniciarse el término de prueba de 6 días a partir del día y hora establecido en el cargo. Vencido el término de prueba, en las 48 horas siguientes impostergablemente se dictará la correspondiente resolución, bajo responsabilidad. B. La resolución a dictarse será fundamentada y determinará la sanción correspondiente, más el resarcimiento del daño causado. La mencionada resolución será fundamentada técnicamente y en caso de verificarse contravenciones o existencia de daños, la Secretaría del Medio Ambiente solicitará ante el juez competente la imposición de las sanciones respectivas y resarcimiento de daños. La persona que se creyere afectada con esa resolución podrá hacer uso el recurso de apelación en el término fatal de 3 días que imputable desde su notificación. Recurso que será debidamente fundamentado para ser resuelto por la autoridad jerárquicamente superior. Para efectos de este procedimiento, se señala como domicilio legal obligatorio de las partes, la Secretaría de la autoridad que conoce la infracción. C. Si del trámite se infiriese la existencia de delito, los obrados serán remitidos al Ministerio Público para el procesamiento penal correspondiente. Capítulo 4 de la Acción Civil. Artículo 102 grados. La acción civil derivada de los daños cometidos contra el medio ambiente podrá ser ejercida por cualquier persona legalmente calificada como un representante apropiado de los intereses de la colectividad afectada. Los informes elaborados por los organismos del Estado sobre los daños causados serán considerados como prueba pericial preconstituida. En los autos y sentencias se determinará la parte que corresponde de la indemnización y resarcimiento en beneficio de las personas afectadas y de la nación. El resarcimiento al Estado ingresará al Fondo Nacional para el Medio Ambiente y se destinará preferentemente a la restauración del medio ambiente dañado por los hechos que dieron lugar a la acción. Capítulo V de los delitos ambientales. Artículo 103 grados. Todo el que realice acciones que lesionen, deterioren, degraden, destruyan el medio ambiente o realice actos descritos en el artículo 20, según la gravedad del hecho comete una contravención o falta, que merecerá la sanción que fija la ley. Artículo 104 grados. Comete delito contra el medio ambiente quien infrinja el art. 26 del Código Penal cuando una persona, al quemar campos de labranza o pastoreo, dentro de los límites que la reglamentación establece, ocasione incendio en propiedad ajena, por negligencia o con intencionalidad, incurrirá en privación de libertad de 2 a 4 años. Artículo 105 grados. Comete delito contra el medio ambiente quien infrinja los incisos 2 y 7 del art. 216 del Código Penal específicamente cuando una persona a. Envenena, contamina o adultera aguas destinadas al consumo público, al uso industrial, agropecuario o piscícola, por encima de los límites permisibles a establecerse en la reglamentación respectiva. B. Quebrante normas de sanidad pecuaria o propague epizootias y plagas vegetales. Se aplicará pena de privación de libertad de 1 a 10 años. Artículo 106 grados. Comete delito contra el medio ambiente quien infrinja el art. 223 del Código Penal, cuando destruya, deteriore, sustraiga o exporte bienes pertinentes al dominio público, fuentes de riqueza, monumentos u objetos del patrimonio arqueológico, histórico o artístico nacional, incurriendo en privación de libertad de 1 a 6 años. Artículo 107 grados. El que vierta o arroje aguas residuales no tratadas, líquidos químicos o bioquímicos, objetos o desechos de cualquier naturaleza,
en los cauces de aguas, en las riberas, acuíferos, cuencas, ríos, lagos, lagunas, estanques de aguas, capaces de contaminar o degradar las aguas que excedan los límites a establecerse en la reglamentación, será sancionado con la pena de privación de libertad de 1 a 4 años y con la multa de 100% del daño causado. Artículo 108 grados. El que ilegal o arbitrariamente interrumpa o suspenda el servicio de aprovisionamiento de agua para el consumo de las poblaciones o las destinadas al regadío, será sancionado con privación de libertad de hasta 2 años, más 30 días de multa equivalente al salario básico diario. Artículo 109 grados. Todo el que tale bosque sin autorización para fines distintos al uso doméstico del propietario de la tierra amparado por título de propiedad, causando daño y degradación del medio ambiente, será sancionado con 2 o 4 años de pena de privación de libertad y multa equivalente al 100% del valor del bosque talado. Si la tala se produce en áreas protegidas o en zonas de reserva, con daño o degradación del medio ambiente, la pena privativa de libertad y la pecuniaria se agravarán en 1/3. Si la tala se hace contraviniendo normas expresas de producción y conservación de los bosques, la pena será agravada en el 100%, tanto la privación de libertad como la pecuniaria. Artículo 110 grados. Todo el que con o sin autorización case, pesque o capture, utilizando medios prohibidos como explosivos, sustancias venenosas y las prohibidas por normas especiales, causando daño, degradación del medio ambiente o amenace la extinción de las especies, será sancionado con la privación de libertad de 1 a 3 años y multa equivalente al 100% del valor de los animales pescados, capturados o cazados. Si esa caza, pesca o captura se efectúa en áreas protegidas o zonas de reserva o en periodos de veda causando daño o degradación del medio ambiente, la pena será agravada en 1/3 y multa equivalente al 100% del valor de las especies. Artículo 111 grados. El que incite, promueva, capture y diagonal o comercialice el producto de la cacería, tenencia, acopio, transporte de especies animales y vegetales, o de sus derivados sin autorización o que estén declaradas en veda o reserva, poniendo en riesgo de extinción a las mismas, sufrirá la pena de privación de libertad de hasta 2 años perdiendo las especies, las que serán devueltas a su hábitat natural, si fuere aconsejable, más la multa equivalente al 100% del valor de estas. Artículo 112 grados. El que deposite, vierta o comercialice desechos industriales líquidos, sólidos o gaseosos poniendo en peligro la vida humana y diagonal o siendo no asimilables por el medio ambiente, o no cumpla las normas sanitarias y de protección ambiental, sufrirá la pena de privación de libertad de hasta 2 años. Artículo 113 grados. El que autorice, permita, coopere o coadyuve al depósito, introducción o transporte en territorio nacional de desechos tóxicos peligrosos radioactivos y otros de origen externo, que por sus características constituyan un peligro para la salud de la población y el medio ambiente, transfiera e introduzca tecnología contaminante no aceptada en el país de origen así como el que realice el tránsito ilícito de desechos peligrosos, será sancionado con la pena de privación de libertad de hasta 10 años. Artículo 114 grados. Los delitos tipificados en la presente ley son de orden público y serán procesados por la justicia ordinaria con sujeción al Código Penal y al Código de Procedimiento Penal. Las infracciones serán procesadas de conformidad a esta ley y sancionadas por la autoridad administrativa competente. Artículo 115 grados. Cuando el funcionario o servidor público sea autor, encubridor o cómplice de contravenciones o faltas tipificadas por la presente ley y disposiciones afines, sufrirá el doble de la pena fijada para la correspondiente conducta. Título 12 de las disposiciones transitorias. Artículo 116 grados. Las actividades a desarrollarse que se encuentren comprendidas dentro del ámbito de la presente ley, deberán ajustarse a los términos de la misma, a partir de su vigencia. Para las actividades establecidas antes de la vigencia de esta ley se les otorgará plazo perentorio para su adecuación, mediante una disposición legal que clasificará estas actividades y se otorgará un plazo perentorio adecuado a las mismas. Este plazo en ningún caso será superior a los 5 años. Artículo 117 grados. La Secretaría Nacional del Medio Ambiente queda encargada de presentar en el plazo de 180 días su estatuto orgánico y la reglamentación de la presente ley. El Fondo Nacional para el Medio Ambiente, en el mismo plazo presentará sus estatutos, reglamentos internos, estructura administrativa y manual de funciones.
Artículo 118 grados quedan abrogadas y derogadas todas las disposiciones legales contrarias a la presente ley.